Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Yo sé. Sí, hola. A ver. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia extra. No está dentro del ciclo, pero hemos considerado que habría que dar una conferencia sobre un tema del que todos sabemos mucho y no sabemos absolutamente nada. Inteligencia artificial, hace 4 días que apareció en nuestras vidas. Luis Enrique nos va a contar que no es de hace 4 días solo. Y yo recuerdo un día que pongo la televisión y veo a Dalí hablando sobre una fundación que hay sobre ciencias neurológicas y tal, y él mismo en el vídeo dice, bueno, hace 30 años que ya no estoy en el mundo de los vivos, y a mí me impresionó aquello, o sea, porque era Dalí hablando, ¿eh? Y al poco tiempo salió otro anuncio de la Lola Flores anunciando una cerveza, y para mí ese fue el primer contacto que tuve con la inteligencia artificial. Nadie me había avisado de que eso iba a ocurrir. Y al poco tiempo, bueno, me llega de mi hijo, me mandó, mira, papá, ¿qué fotomontajes he hecho? Bueno, me quedé con la boca abierta. Le pregunté cómo lo había hecho y resulta que se entraba en una página web y en un campo de texto se escribía lo que querías y el sistema te lo hacía. Eso ya era inteligencia artificial. Luego hemos pasado al tema del chat GPT, que parece ser que le va a quitar el trabajo a mucha gente, se lo dará también a otros. Pero, bueno, pues los guionistas en Estados Unidos han hecho huelga durante no sé cuánto tiempo porque veían que peligraba su trabajo. Aquí en Europa se ha legislado sobre el tope que hay que ponerle a la inteligencia artificial, con lo cual no sabemos si estamos ante un amigo o un enemigo. Entonces, bueno, yo creo que es una conferencia que hacía falta, porque realmente somos auténticos ignorantes de qué va el tema. Luis Enrique nos va a abrir los ojos, creo, esta tarde. Pero como novedad es que lo estamos retransmitiendo en directo, creo, porque no estoy a los mandos de la máquina todavía. Ahora me pondré en cuanto baje de aquí. No sé la gente que nos estará viendo, luego nos dirá el sistema, la gente que nos ha visto, que también, como hablaba ayer con un asistente habitual, esto también es aforo. Que no estén aquí no significa que no sea aforo. Vamos a ver luego cuánta gente nos sigue en directo, pero en cualquier caso es una prueba que yo creo que vale la pena. Bien, les presento sin más a Luis Enrique Ramírez, es ingeniero informático y máster universitario en inteligencia artificial. Ingeniero informático durante 21 años en el SESCAN, es presidente de la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria de Castilla-La Mancha, APRISCAM, dedicado a ciberseguridad, protección de datos, programación web, administración de sistemas y en 2023 es máster universitario en inteligencia artificial, dada la importancia que está adquiriendo en el sector sanitario. Yo he sido sanitario durante muchos años y tengo una curiosidad tremenda por saber qué va a hacer la inteligencia artificial por nosotros. Luis Enrique, te dejo con tu público. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la asistencia de todos los que habéis venido aquí y también los que están en internet, que como dice Virgilio es la primera vez que se hace esto. Y bueno, agradecer también al ayuntamiento, a la FABA, que es la que organiza estas charlas, y sobre todo a Virgilio, que es el que está organizando todo esto, lo de Hacemos Barrio, todas estas conferencias tan interesantes. Y bueno, me surgió la posibilidad, dado que he estado trabajando con él muchos años, surgió un tema de la inteligencia artificial, le propuse hacer la charla y bueno, pues aquí estoy. Antes de empezar la charla quiero mostrar un vídeo muy cortito como aperitivo. Lo voy a ir comentando. Todos pensaréis si esto es un robot o una persona disfrazada o es un montaje de Hollywood, tipo Hollywood de efectos especiales. Pues la realidad es que es absolutamente real, y no solamente uno, sino 2 robots con apariencia bastante humana, con movimientos muy humanos
y que asustan bastante porque esto es posible que ocurra. Los construye una empresa americana, Boston Dynamics, que se dedica a la robótica industrial, fabrica robots para la industria, pero tiene una rama de investigación donde durante años han ido desarrollando robots y se ha llegado a este tipo de robot, que es el tope de la gama que tienen, todo muy experimental. Y al contrario de lo que podréis pensar, aquí hay más de robótica que de inteligencia artificial. Robótica en el sentido de que son máquinas que se les ha programado a hacer un recorrido, como habéis visto, y que hacen movimientos muy controlados y muy sistemáticos. Tienen sensores para poder detectar los objetos y que mantengan el equilibrio, sobre todo. Y como digo, tiene más de robótica que de inteligencia artificial, pero es cierto que esta empresa está ya introduciendo técnicas de IA, que es como se llama la inteligencia artificial, IA, lo comentaré, me referiré a ello durante toda la charla, y sí que están metiendo ya cuestiones de visión artificial, planificación de rutas, para que el robot pues, sea capaz de realizar los movimientos de una forma más precisa. Y ya empiezo con la charla. Bueno, ya me ha presentado Virgilio, no hay nada más que añadir. Llevo trabajando aquí en el Hospital de Albacete como informático, he coincidido con Virgilio en muchas tareas informáticas. Y bueno, en esta charla voy a explicar en primer lugar qué es la IA, un poquito que os llevéis una idea bastante clara de qué hay detrás de todo esto, un poquito la historia, porque creo que es interesante. Luego, cómo funciona, me voy a centrar mucho en explicaros cómo funciona por dentro, pero no penséis que voy a hablar de temas técnicos, todo va a ser de una forma muy sencilla, con ejemplos claros que podéis comprender. Hablaré de lo que es la democratización de la inteligencia artificial, cómo es posible que hemos llegado a este punto en la historia en el que cualquier persona con un teléfono móvil puede utilizar un programita que te puede manipular tu cara, por ejemplo. Y luego intentaré responder a dos grandes preguntas. ¿Nos tenemos que preocupar por la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿qué nos aporta? ¿Realmente esto es un avance para nosotros, para la humanidad en general? Y por último, comentaré un poquito el futuro, en función de en el momento en el que estamos y cómo va evolucionando, qué es lo que nos depara en los próximos años. Bien, la inteligencia artificial, si buscamos el significado en el diccionario de la RAE, nos hace una definición muy precisa. Nos dice disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Es una definición muy precisa, quizá muy ambiciosa porque mete por ahí reproducir la mente humana. Esto lo explicaré un poquito después y lo entenderéis. Otra definición, quizás más técnica, es la de un señor que se llamaba Raymond Kurzweil, que dice el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Es una definición que quizás haya que releerla varias veces, por lo tanto yo lo resumiría en mi propia definición, que es lo que pongo abajo. Construir máquinas o programas informáticos que realizan tareas humanas. Es un resumen bastante preciso. Y cuando hablamos de tareas humanas, ¿a qué nos referimos? Pues lo que hacemos todos los días nosotros. Tareas como puede ser conducir, cocinar, correr, hacer deporte. Tareas que requieren un aprendizaje, como el diagnóstico que hace un médico. Pero también tareas artísticas, dibujar, el poder hablar, entender, reconocer a personas, reconocer objetos. Esas son tareas que hacemos nosotros todos los días, que sabemos cómo se hacen, cómo funcionan, y que la inteligencia artificial lo que intenta hacer es imitarlas o reproducirlas. Pero claro, la tarea humana más importante yo creo que coincidiréis conmigo que es la inteligencia. De hecho, la inteligencia nos permite hacer todas esas tareas manuales que he comentado anteriormente. Pero claro, si queremos imitar la inteligencia, a modo igual que se imita la tarea de conducir, que es algo muy concreto y muy preciso, tenemos un problema, porque ¿qué es la inteligencia? Los propios científicos no saben realmente lo que es. Se sabe filosóficamente qué es la inteligencia, pero realmente cómo funciona la inteligencia, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente. Y sobre todo todas las tareas que se llaman tareas cognitivas, la memoria, la personalidad, la empatía, la conciencia de uno mismo,
no se sabe cómo funciona realmente. Entonces ahí tenemos un problema. Queremos imitar cosas que realmente no sabemos cómo funcionan. De ahí que la inteligencia artificial se ha dividido en dos tipos, la débil y la fuerte. La débil son tareas, imitación de tareas de cosas concretas, cosas que sabemos cómo funcionan, como he dicho antes, conducir, reconocer la voz, un asistente virtual al que le podemos hablar y nos responde. Esas son tareas muy concretas y son de tipo débil. Y luego está la inteligencia artificial fuerte, que es la que realmente intenta emular el cerebro, el comportamiento del cerebro. Es todo lo relacionado con la inteligencia, digamos, superior, todas las tareas de conciencia, el sentido común, la ética. Todo ese tipo de cuestiones, incluso los investigadores no saben si se va a poder llegar a realizar, si se van a poder llegar a imitar. Y sobre todo, ¿queremos eso? ¿Queremos un robot que sea capaz de tener conciencia de sí mismo, como hemos visto en muchas películas? Pero bueno, yo creo que a fecha de hoy tenemos que estar tranquilos porque eso es futuro. La inteligencia artificial fuerte, el robot que puede pensar por sí mismo, es algo que actualmente no tenemos. Toda la inteligencia artificial, todas las técnicas que existen son inteligencia artificial débil. En el momento histórico en el que se consiga un robot que tenga conciencia, es lo que se llama el momento de la singularidad. Y como digo, es un futuro y más bien a largo plazo. Una breve reseña histórica. La IA ha estado influenciada por muchas disciplinas, desde la filosofía, las matemáticas, todo lo que hace al final la inteligencia, que son programas informáticos, al final hace operaciones matemáticas, hace millones de cálculos. Pero también ha sido afectada por la lógica, por la economía, la psicología, la neurociencia y por supuesto la informática. La informática es la herramienta con la que se construyen los programas informáticos, que es lo que llamamos inteligencia artificial. Nos tenemos que remontar hasta la época de Aristóteles, ni más ni menos, que es el que estableció las bases de la lógica del razonamiento lógico en el lenguaje, en frases del tipo, si llueve me mojo. Eso es un razonamiento lógico que tiene una veracidad, cierto o falso. Pues ese razonamiento ha llegado hasta nuestros días, porque los programas informáticos, los modelos de inteligencia artificial utilizan ese razonamiento de Aristóteles, implementado evidentemente en lenguaje informático. Y luego, en la Edad Antigua, que yo he llamado, pues lo que se han ido consiguiendo son sobre todo máquinas. Se han construido máquinas de calcular, una máquina que jugaba al ajedrez, una máquina mecánica, muy increíble, y eso lo hizo un español. Y ya tenemos que venir el siglo XX, donde ya se produce, digamos, el despegue. En 1942 ocurrió un hecho que no es un hecho histórico, es un hecho literario, porque un escritor, Isaac Asimov, en una novela que escribió de robots, estableció lo que se llamaban las leyes de la robótica. Y eran tres leyes muy sencillas que establecían un límite entre los robots y las personas, protegía a las personas. Las comento brevemente. La primera ley dice: un robot nunca hará daño a un ser humano. Eso está claro. La segunda ley: un robot ejecutará siempre las órdenes de un ser humano, salvo que se incumpla la primera ley. Tercera ley: un robot siempre se protegerá a sí mismo, siempre y cuando no se incumpla la primera y la segunda ley. Pues bien, estas leyes, que eran literarias, han llegado también hasta nuestros días. Todos los investigadores que están en la parte más de construir ese robot inteligente las tienen muy presentes para poner límites, porque desde luego si llegamos a tener esa máquina súper inteligente, tenemos que limitarla para que no suponga una amenaza a la humanidad. Y luego ya en 1956 se utilizó por primera vez el concepto de inteligencia artificial, y a partir de ahí la industria, los gobiernos, las universidades empezaron a investigar, se empezaron a proponer distintas técnicas para imitar todas esas tareas que he ido comentando, que es el objetivo de la inteligencia artificial. Sin embargo, entre los años 70 y 80, entre los 80 y los 90, ocurrieron dos eventos que son inviernos de la inteligencia artificial. Ocurrió que se generaron muchas expectativas, había muchos estudios, se pensaba que nos íbamos a comer el mundo, que esto nos iba a solucionar todo, pero las limitaciones tecnológicas dieron al traste con todo. Muchas expectativas, pero pocos resultados.
Por eso hubo ahí un declive, dos declives en el interés por el uso de la IA. Pero bueno, a partir de los años 90 la tecnología fue aumentando considerablemente y ya hubo hechos muy notables. Por ejemplo, una máquina fue capaz de ganar un campeón del mundo de ajedrez, el Garry Kasparov, el famoso ajedrecista. Y a partir de ahí hemos llegado hasta nuestros días. En esta gráfica, que es de hace 3 años solamente, estábamos en un punto en que no se sabía qué iba a pasar con la IA. Si se iba a decaer el interés hacia abajo, como pasó en años anteriores, si iba a seguir la cosa igual o, sin embargo, iba a haber un repunte. Está claro que hemos tenido un repunte, y sobre todo en este año y poco. Es que en este año y poco, como ha comentado Virgilio, se ha producido el boom de la inteligencia artificial, porque la tenemos ya en todos los sitios. Y bueno, lo más importante de la charla, ¿cómo funciona por dentro? Voy a intentar explicarlo, como he dicho, sin recurrir a nada técnico, todo con ejemplos. Recordar siempre en todo momento, y lo repetiré, que detrás de la inteligencia de la IA hay programas informáticos que van a intentar hacer tareas humanas. Pero bueno, la forma de hacerlo no es una forma única, hay distintas formas. Para eso están los investigadores, los informáticos, los ingenieros, que han desarrollado distintas técnicas para conseguir esa inteligencia artificial que realiza tareas humanas. Una es la robótica. La robótica, he comentado, ha evolucionado de robots que hacen movimientos muy sistemáticos, muy precisos, a robots que realmente incorporan técnicas de visión artificial, de planificación de rutas, para mejorar mucho más las tareas que hacen. Por lo tanto, la robótica ya es una rama de la inteligencia artificial. Los sistemas expertos son programas que toman decisiones en función de unas reglas determinadas. Esto ocurre cuando vamos al hospital a las urgencias. Cuando vamos allí y nos hacen el triaje, el famoso triaje, donde te evalúan los síntomas que tienes y te dicen la gravedad que tienes, y en función de la gravedad te atienden antes o te atienden después. Eso es un sistema experto que está programado por informáticos, por ingenieros, pero que está monitorizado por médicos que entienden de síntomas y saben calibrar la gravedad de las personas. Pues eso lo tenemos en urgencias, por ejemplo. Tenemos algoritmos genéticos, algoritmos que imitan el comportamiento de la evolución humana, la propia evolución humana. ¿Qué es lo que hacen? Van haciendo pequeñas modificaciones en su código, en su forma de trabajar, y si esas modificaciones producen malos resultados, pues las olvidan. Pero si esas modificaciones producen mejores resultados, las incorporan al código. Es como hace la evolución genética de todas las especies. Y luego me voy a centrar y voy a explicar un poquito más en detalle las 3 grandes ramas de inteligencia artificial, que es la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, que está revolucionando. Y aquí a la derecha he puesto lo que se llama la computación cognitiva, que es una rama sobre todo de investigación, porque no se están obteniendo muchos resultados buenos, digamos. Es todo lo que es la rama que pretende construir lo que he dicho al principio, el robot inteligente, el robot con conciencia. La computación cognitiva, evidentemente, intenta emular el cerebro humano y por lo tanto va a utilizar muchas de las otras técnicas y otras muchas que existen actualmente de inteligencia artificial. Bien, la visión artificial. ¿En qué consiste esto? Pues se capturan imágenes con cámara de fotos o con videocámaras, se procesan de alguna forma y se obtienen y se toman una serie de decisiones en función del contexto donde se utilicen. ¿Y para qué las procesamos? Pues para adaptarlas y poder tomar decisiones correctamente. Lo primero que se hace es eliminar el ruido. Muchas veces habéis visto fotografías que cogéis con el móvil y tienen pequeñas motitas, pequeñas imperfecciones porque hay poca luz. Ese tipo de motitas, como la del gatito este que hay a la izquierda, es lo que se llama un ruido de sal y pimienta. Pues bien, ese tipo de ruidos y otros parecidos se pueden eliminar de forma automática. ¿Para qué? Pues para tener la imagen mucho más clara. Evidentemente, si vemos mejor la imagen, es mejor luego tomar decisiones sobre ella. Luego lo que se hace es un filtrado que pretende transformar la imagen de una forma que nos permita mejor tomar decisiones. Este es el ejemplo de una mamografía, donde lo que se hace es utilizar la imagen en negativo, porque de esa forma se aprecian mejor las microcalcificaciones y las estructuras internas. Pero bueno, también se puede hacer filtrados pues, para aclarar una imagen si es muy oscura,
o oscurecerla si es muy clara, o cambiar los colores. En fin, hay muchos tipos de transformaciones. Otra cosa que se hace es la segmentación. Esto consiste en buscar o localizar áreas de la imagen que nos interesa para los resultados que queremos tener. Esto es un ejemplo con el que yo trabajé para una empresa en el que detectaba frutas en fotografías. En este caso eran tomates dentro de una tomatera, pero se aplicaba pues, para detectar naranjas, limones, peras, manzanas. Y al final lo que se consigue es eso, identificar una a una todas las frutas que hay en la imagen. Es un ejemplo de segmentación. Y también se extraen características, como puede ser la superficie que tienen los objetos o el volumen que tiene un objeto. Pensemos que una fotografía de un coche, por ejemplo, o de un elefante, y queremos saber cuánto pesa el elefante. Pues que con una serie de transformaciones, utilizando matemáticas y muchos cálculos, se puede obtener el volumen aproximado del elefante y saber el peso y tomar decisiones. Y al final, el objetivo de la visión artificial es hacer algo. Y lo mejor es verlo con ejemplos. La conducción automática. La conducción automática, que está en evolución porque es muy, muy difícil, lo que persigue es que constantemente hay una cámara que está viendo lo que hay delante del coche. Y el objetivo es detectar lo que ve. Y tiene que identificar si lo que hay es un coche y la velocidad a la que va. O si es una bicicleta con una persona, también. Pero también tiene que identificar las señales de tráfico, por supuesto. Si hay un semáforo, el coche lo tiene que parar. Pero si se cruza un perro, tiene que saber que es un perro y tiene que frenar. Pero es que si se cruza un elefante, también tiene que parar. Pues ese es el problema, que hay que entrenar modelos que sean capaces de reconocer todas las situaciones reales, con el hándicap de que esto lo tiene que hacer en tiempo real. La máquina, el sistema inteligente del coche no puede esperar ni siquiera segundos, tiene que decidir en décimas de segundo. Por lo tanto, es un tema bastante crítico que todavía no se está consiguiendo con perfección. Los coches Teslas, hubo una polémica importante, los coches estos eléctricos, porque tienen cámaras que van capturando constantemente lo que ven, con el objeto de crear una enorme base de datos para poder crear modelos inteligentes que reconozcan cualquier tipo de situación en cualquier carretera, en cualquier ciudad. Con esto hubo polémica porque lo hacían sin permiso, en fin, ahí lo dejo. Otro ejemplo es la identificación del iris ocular. Mediante visión artificial se puede identificar la estructura del iris. El iris es único para cada persona y además es mucho más único que las huellas digitales. Es una forma mucho más fiable de identificar a las personas. Yo me lo he hecho, yo con una maquinita me lo escaneé una vez. Lo que hace es transformar el iris, que tiene una forma circular, se transforma en un rectángulo, se va procesando, se va adaptando, como he comentado, una serie de técnicas, y al final se obtiene un patrón, una especie de código de barras que identifica a esa persona. Son dos ejemplos de visión artificial. Otra de las ramas es el aprendizaje automático, quizás la más importante porque otras técnicas como la visión artificial al final utilizan el aprendizaje. ¿Esto en qué consiste? Pues son programas informáticos que aprenden ellos solos de forma automática a partir de unos datos conocidos. Esto es un esquema que evidentemente no voy a explicar porque no es el objeto de esta charla, pero lo he puesto para que os hagáis una idea de la gran cantidad de técnicas distintas que se llaman aprendizaje automático. Desde luego la investigación en los últimos 2 o 3 décadas ha sido bestial y hay un montón de técnicas que se llaman de aprendizaje automático. Yo me voy a centrar solamente en explicar las dos grandes ramas, lo que es el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en que a partir de ejemplos conocidos, de datos que se llaman etiquetados, que son reales y totalmente veraces, se entrena un modelo para hacer predicciones. Un ejemplo, que es un ejemplo real, que yo con él estuve también trabajando, es la predicción de diabetes en mujeres embarazadas. ¿Esto cómo se hace? Pues se tienen datos reales de cientos y cientos de mujeres donde se ha recogido información durante todo su embarazo y se ha notado si al final desarrolló o no diabetes. En este caso con un 1 o con un 0.
Para cada mujer se registraron los datos clínicos del número de embarazos previos que tuvo, la glucosa en sangre, la presión arterial, el grosor de pliegue cutáneo, la insulina en sangre, el índice de masa corporal, el factor de herencia de diabetes, si ha tenido antecedentes familiares, y la edad. Y al final se anota también si en el embarazo desarrolló diabetes o no desarrolló. Una vez que se tienen todos estos datos, hay que procesarlos, igual que pasaba con la visión artificial. No se puede empezar a trabajar directamente con ellos, porque, por ejemplo, puede ocurrir que en alguno de los valores haya muchos ceros. Eso significa que ese dato clínico o no se ha recogido o es un error. Esto el especialista debe de determinar si hay demasiados ceros, pues eliminar ese valor del estudio para que no distorsione los resultados. Lo que quiero decir es que los datos en bruto no se trabaja con ellos, se tiene que investigar un poquito, ayudado del especialista en la materia, en este caso sería un médico, para poder procesarlos. Una vez que los tenemos ajustados y digamos limpios, se construye un modelo de IA, que hay distintos tipos de modelos con distintas características, y se hace lo que se llama un entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Aquí es que para cada dato de cada mujer se va introduciendo al programa, y el programa informático, de forma automática, inteligente, entre comillas, va haciendo cálculos internos de forma que va calculando la diabetes y prediciendo poquito a poco la diabetes hasta que se consigue un modelo entrenado cuyo grado de precisión es muy alto. Estos programas, que se basan en el entrenamiento, la predicción que hacen no es exacta, nunca va a haber una predicción del 100%. Siempre se trabaja con valores estadísticos. Si, por ejemplo, se considera que a partir de un 90% de acierto es bueno, pues el modelo es bueno. Pero si el porcentaje de acierto es de un 50%, pues no se puede tener en cuenta. Depende mucho del ejemplo. No es lo mismo predecir una enfermedad, en este caso la diabetes, que predecir lo que vamos a comprar en las rebajas. No es lo mismo. Cuando se tiene ya el modelo entrenado, se introduce un dato de una mujer, todos los datos clínicos, y el modelo es capaz de saber si tendrá diabetes o no tendrá diabetes. Y esto funciona. Como digo, el entrenamiento es la clave. Como si intentamos ir al gimnasio para sacar músculos, al principio los resultados no son buenos, todos os lo imaginaréis. Pero si insistimos, pues al final nos salen los músculos. Con el entrenamiento de inteligencias artificiales es lo mismo. Al principio del entrenamiento es un proceso repetitivo, insisto, todos los datos de las mujeres en este ejemplo se van metiendo, se van procesando, y al principio no se obtienen predicciones buenas. Después del entrenamiento, al final sí que se obtienen los buenos resultados. Otro ejemplo, no tiene nada que ver, sería predecir, adivinar qué animal es a partir de una fotografía. Eso ya se está haciendo ahora mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos datos conocidos. Tenemos datos de gatos, de osos pandas, de gorilas, de tigres en distintas fotografías para tener, porque no todos los tigres son iguales, igual que las personas. Y al final se mete un programa que en este caso se llama red neuronal, que lo que hace en un proceso de entrenamiento, similar al que he comentado antes, va aprendiendo poquito a poco a detectar cada uno de los animales. Cuando se termina el entrenamiento, se introduce la imagen de un nuevo animal que no se había utilizado antes en el entrenamiento, y el modelo es capaz de hacer una predicción y decir que es un tigre. La predicción también, evidentemente, tiene un margen de tolerancia de acierto o de fallo. Como digo, aquí se utiliza un programa que se llama red neuronal. Una red neuronal, simplificando mucho, es un programa que se le introduce información y obtiene unos resultados. Pero lo que hace dentro se llama caja negra. ¿Por qué caja negra? Porque en realidad no se sabe muy bien qué es lo que hace. La forma de entenderlo es con los trucos de magia. Pensar, por ejemplo, en un señor, un mago, que corta a una señorita por la mitad. Sabemos que eso no es cierto, evidentemente, y mucho menos que la vuelva a reconstruir. Pero nosotros lo vemos, y lo vemos en directo o en la televisión, y es totalmente veraz, lo vemos y narices, es que ha partido a la chica. Pero sabemos qué truco, evidentemente. El problema es que no conocemos el truco.
Pues con las redes neuronales pasa lo mismo. Se obtienen resultados absolutamente alucinantes, pero no sabemos cómo funcionan, cómo llega a esos resultados. Pero sé cómo funcionan realmente. Hay muchos tipos de redes con distintas etapas de procesado que se llaman, y una de ellas, que es la que pongo aquí más a la derecha, la explico a continuación, se llaman redes de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque tienen muchas etapas de procesado internamente. Y como he dicho, lo que se hace dentro de esa red no se sabe realmente. Esto es un ejemplo real de un perro que se introduce, una foto de un perro que se introduce a una red que intenta identificar perros y otros animales. Y como podéis ver, en cada etapa la imagen se va transformando en una cosa súper extraña, unos colores súper chillones, se va deformando y al final se obtiene una imagen que es más bien algo cubista, de estilo cubista, que no tiene nada que ver con un perro. Pero esto lo va haciendo con todas las imágenes de animales que se les introduce y misteriosamente, mágicamente, mediante eso la red aprende a detectar los perros, lo aprende de esta forma tan extraña y funciona. Y realmente es así. Técnicamente es mucho más complicado, pero con ejemplos es así de sencillo, entre comillas. Otro ejemplo también lo he puesto por curiosidad. Era un concurso que hacían, no sé si se sigue haciendo, que el objetivo era identificar si la imagen era una magdalena o un chihuahua. Las magdalenas estas con trozos de chocolate. Para el ser humano es bastante fácil identificarlo. A veces incluso, a lo mejor tenemos que mirar así varias veces. Pero esto, identificar por los algoritmos informáticos de inteligencia artificial, hace unos años era bastante complicado. Y se utilizaba este concurso para evaluar el rendimiento de los nuevos modelos que se iban sacando. Y se sigue haciendo. Mediante este tipo de pruebas se puede evaluar la calidad de acierto que tienen las redes neuronales o otro tipo de inteligencias artificiales. Otro tipo de aprendizaje automático es el no supervisado. El que he comentado antes, como he dicho, partimos de datos que conocemos para hacer predicciones. Aquí es totalmente distinto. Aquí se tienen información, datos en bruto realmente, y el sistema, el programa informático, es capaz de hacer agrupaciones para descubrir tendencias o patrones. Lo mejor es verlo con ejemplos. Esto es un caso real que en los primeros momentos de la pandemia es la primera vez, no sé si la primera, pero de las primeras veces que se utilizó un modelo de aprendizaje no supervisado para clasificar a los países según el número de casos de COVID. Pero no solamente se utilizaban los casos de COVID que había en el momento, también se tenían en cuenta otro tipo de enfermedades que había en el país, la proporción de hombres, la calidad del aire, el índice socioeconómico y la cobertura sanitaria. Pues a nadie se le ocurrió pensar que esto podía tener relación. Sin embargo, el modelo informático, de forma automática, fue capaz de clasificar los países en 5 grupos. Y esto permitió ver que, por ejemplo, los países africanos estaban en 2 grupos concretos. Con estos resultados, pues seguramente se utilizaron pues, para ver dónde más afectó el COVID o para luego distribuir vacunas, etc. Es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que hacen las empresas de venta por Internet. Con todo lo que compran sus clientes, lo meten a un modelo y el modelo es capaz de agrupar los clientes por preferencias, por tipos de productos que compran habitualmente. ¿Esto qué nos permite? Bueno, les permite a las empresas hacer campañas de publicidad dirigidas a grupos de personas que saben que van a comprar casi seguro lo que tú le vas a proponer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial los ha agrupado en función de los gustos que tienen a la hora de comprar. Otro tipo de inteligencias, de IAs, que son totalmente distintas, es lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Aquí son programas informáticos, recordemos, que son capaces de realizar las tareas propias del lenguaje humano. ¿Y cuáles son las tareas? Pues son la comprensión y el habla. Es decir, que nosotros hablemos a la máquina y que la máquina nos entienda. Y luego que la máquina hable hacia nosotros y nosotros seamos capaces de entenderla. El lenguaje escrito y el lenguaje oral. El PLN, que es como así se llama,
también utiliza muchas ciencias distintas, la informática, por supuesto, electrónica, pero sobre todo lingüistas. ¿Por qué? Porque evidentemente es imprescindible conocer la lengua, pero la lengua no el significado de las palabras, como si fuese un diccionario, sino realmente la sintaxis y la semántica, el significado de las oraciones, de cuando hablamos, el sujeto, predicado, los nombres, el verbo, adjetivos. Toda esa información se tiene que definir claramente por expertos lingüistas para poder luego trasladarlas a los programas informáticos que van a hacer el procesamiento del lenguaje. ¿Para qué se utiliza? Traducción automática. Ahora mismo desde cualquier ordenador o desde un móvil puedes escribir un texto, incluso meterle un libro completo y te lo traduce a cualquier idioma. Y además esto es tan perfecto que lo hace muy rápido y en multitud de idiomas. También incluso se puede hacer en tiempo real. Hay vídeos en YouTube, los vídeos en YouTube se le puede dar un botoncito y te va creando automáticamente en tiempo real, mientras ves el vídeo, los subtítulos en cualquier idioma o los que admita. Pero no es que esos subtítulos estén ya calculados, sino que lo hace en directo. Cada vez que vemos el vídeo te va calculando los subtítulos. Es realmente bastante increíble. Y luego conversaciones reales. También con un móvil tú puedes estar hablando con un inglés, el inglés habla en inglés, el móvil te traduce a español, tú hablas en español y le traduce al inglés. Y eso se hace como una conversación normal. Eso ya existe. Otro ejemplo son lo que se llaman agentes conversacionales, que son programas a los que nosotros hablamos y ellos nos responden, o les escribimos y ellos nos responden en lenguaje escrito. Lo más sencillo son asistentes dedicados. Cuando llamamos a la compañía eléctrica, lo primero nos suele atender una máquina con una voz perfectamente humana, pero es una máquina. Y nos dice lo primero, dígame su DNI, para saber si es cliente. Y luego, ¿qué quiere usted? Pues le vas diciendo, quiero aumentar la potencia que tengo en mi casa. Bueno, pues te va haciendo preguntas, tú vas respondiendo, pero todo en un ámbito muy concreto. Si le hablas de otra cosa no te va a entender. Son los agentes dedicados. Luego están los multipropósitos. Todos estos aparatitos que muchos tenemos ya en casa, el Alexa, Google Assistant, Siri. Tú le vas hablando y te va respondiendo. Le dices, Alexa, dime la receta de las atascaburras. Y te la dice. Alexa, ponme música clásica. Te pone música. Alexa, enciéndeme la lavadora. Si la lavadora está conectada, que también se puede ya, te enciende la lavadora. Son asistentes que ya entienden un poco más, no se restringen a un campo concreto, sino a muchas más cosas. Y luego por otra parte están los asistentes virtuales o también llamados chatbots. Estos son ya muy complejos, bastante más complejos. Te permiten mantener conversaciones extensas, incluso con texto largo, le puedes escribir un párrafo o 2 párrafos, y el sistema es capaz de entender lo que le dices, extrae la información y te va respondiendo. Pero es que además lleva un histórico de todo lo que de la conversación para incluso hacer referencia a ella mientras sigues hablando. Y mantiene también lo que se llama la gestión del diálogo. Primero habla la persona, después la máquina y así. El ejemplo, que es lo que ha revolucionado últimamente todo, es el ChatGPT. ChatGPT es un sistema en el que nosotros escribimos con el ordenador o con el móvil y el sistema te va respondiendo en función de lo que tú le dices. ¿Cómo funciona? Primero lo han entrenado. Ya he comentado en qué consiste el entrenamiento. Le han introducido información, todo lo que existe o casi todo lo que existe en Internet, enciclopedias, libros, artículos de prensa, páginas web, todo lo que han podido de acceso libre se lo han metido. ¿Y cómo funciona esto? El ChatGPT no es un diccionario como un diccionario en el que tú buscas una palabra y te salen resultados. Funciona de una forma un poco extraña. Lo que hace es relacionar palabras con significados o incluso palabras con otras palabras que están en la misma frase o en el mismo párrafo de un texto. Y con todo ello es capaz de sacar los resultados. Lo más importante o quizás lo más espectacular es que las respuestas que genera son absolutamente perfectas. Todo lo que dice lo podría hacer una persona. No tiene falta de ortografía, pero no tiene falta de coordinación. Todo lo que dice es sintácticamente y semánticamente perfecto.
pero lo he puesto en rojo, lo que dice no tiene por qué ser cierto, porque como digo, el ChatGPT no es un diccionario, asocia palabras a significados y depende de cómo haya sido entrenado, de la cantidad de información que tenga, te dará unas respuestas que podrán ser ciertas o no. Yo no me fiaría mucho, evidentemente. Y por supuesto que es muy complejo. Internamente es una red neuronal súper complicada que se tardó en entrenar semanas, incluso meses, me parece, y es bastante compleja. He puesto aquí 3 ejemplos que utilicé yo para poner esta charla y le pregunté, dame un resumen en una frase del Quijote. Pues bueno, me sacó esa frase que es bastante precisa y perfecta de la novela. Yo que la he leído, pues la conozco. Y muchos de vosotros también. Luego le pregunté, ¿cuántas palabras tiene el Quijote? Y bueno, me sacó ahí un texto con unos datos. ¿Esos datos son ciertos? Pues no lo sé. Yo debería de verificarlo en alguna fuente de información, en alguna enciclopedia. Es lo que comentaba. Las respuestas que ofrece ChatGPT, sobre todo si pretendes buscar respuestas veraces, hay que tener mucho cuidado porque no tienen por qué ser ciertas. Si tú le preguntas algo de tipo una opinión personal, como por ejemplo, ¿qué le puedo regalar a mi chica el día de los enamorados? Pues te podrá decir algo, pero eso, la veracidad de eso tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Pero si le preguntas ¿cuál es el escritor que más novelas ha escrito en la historia de la humanidad? Y te dice Cervantes, por decir algo, ¿no? Pues a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Hay que tener mucho cuidado. Y luego le hice una pregunta ya mucho más subjetiva. ¿Cuál es el pasaje más divertido del Quijote? Y bueno, me dijo, uno de los pasajes más divertidos es este, uno de Sancho Panza y tal. Pues bien, es uno de los divertidos. Desde mi punto de vista hay otros más divertidos. ¿Por qué me sacó este? Pues seguramente porque en toda la información con la que se entrenó este modelo, en muchos casos, en muchos artículos, en muchos textos, este pasaje del Quijote estaba asociado a la palabra divertido. Y por eso me lo ha sacado. Si le pregunto otra vez, seguramente me da otra respuesta distinta. Porque no siempre da la misma respuesta. Eso también es cierto. ¿Para qué se está utilizando? Para crear historias. Podemos decir, créame un texto, una pequeña historia de un niño que construye un cohete y se va a la luna y conquista la luna. Y te la escribe. Y además te la escribe perfectamente. Sin faltas, con coherencia, muy bien. Para crear poesías también se está utilizando. Para crear letras de canciones, chistes, para pedir consejos, como he dicho. ¿Qué le puedo regalar a mi chica? ¿Dónde me puedo ir de vacaciones con 1.500 euros, por ejemplo? Y te va a dar respuestas. Se utiliza también para programar. Los informáticos utilizamos ya el ChatGPT para crear código. Pues ya nuestra profesión está amenazada por ahí. Evidentemente todo eso, como digo, hay que revisarlo porque no tiene por qué ser exacto. Y sobre todo la búsqueda de información. Si utilizamos ChatGPT como si fuese un diccionario, hay que tener mucho cuidado con lo que dice porque puede ser cierto o puede no ser cierto. Este es otro ejemplo también muy importante, otra técnica distinta que se llaman redes generativas. Aquí se mezclan dos cosas, la generación de imágenes y la comprensión del lenguaje. ¿Cómo funciona? Es un programa donde tú le escribes una descripción de algo y el sistema te crea una imagen acorde a esa descripción. Yo he puesto aquí 3 ejemplos con el programa que se llama DALL-E 3, que es gratuito. Y primero le dije, dibújame en estilo fotorrealista un pingüino vestido con un traje regional manchego. Pues el pingüino pues me lo ha dibujado bastante bien. El traje regional pues no es exactamente manchego, pero bueno, se asemeja a lo que podría ser un traje regional de España, español. Y al fondo me pone una playa. Bueno, pues es la descripción la ha reproducido bastante bien, no es exacta, pero bastante bien. Luego le dije, ahora que se vea todo el cuerpo y con el fondo de la Feria de Albacete. Pues en este caso el traje sigue sin ser exactamente manchego. El fondo, evidentemente, no es la Feria de Albacete ni los redondeles, pero sí que ha puesto ahí un edificio que podría estar en cualquier plaza de cualquier ciudad española y con la bandera de España. Por lo tanto, lo mismo, la precisión no es exacta,
ha hecho un resultado muy vistoso, muy técnicamente a nivel artístico muy bonito, pero no es exacto. Pero sin embargo, en el último ejemplo le dije, dibuja en estilo fotorrealista un pingüino vestido con un traje verde con el fondo de un desierto. Pues aquí la verdad que lo clavó. Un pingüino súper bonito, un traje verde chulísimo, que ya me lo compraría yo, y hasta un desierto por detrás. Pues aquí la precisión es muy buena. Estos modelos, junto con el ChatGPT y este tipo de redes generativas que te crean imágenes a partir de descripciones, han revolucionado ahora mismo todo. Casi Virgilio lo comentaba al principio, que es como conoció realmente la inteligencia artificial, y realmente ha sido en un año y medio. Esto antes era impensable, se ha conseguido ya un nivel de calidad excelente. Hay otros modelos incluso que te generan, a pesar de que el modelo anterior yo le decía, créame una imagen fotorrealista, se nota que sigue siendo como un dibujo, ¿no? Pero estos modelos, que pongo aquí algunos ejemplos, sí que te crea fotografías reales, que dices que esto existe. Este es un ejemplo que te crea de forma aleatoria la imagen de una persona, de un chico, una chica, un niño, una persona mayor, de personas que no existen. Ese chico no existe en la realidad. A lo mejor hay uno en el mundo que se parece, pero ese chico no existe. El modelo fue entrenado con miles y miles y millones probablemente de fotografías reales y fue capaz de generar al azar una imagen totalmente verídica, pero de una persona que no existe. Este ejemplo es lo mismo, te crea modelos de coches. Lo puse porque el modelo es perfecto, aparentemente, pero me di cuenta que los faros los pone en la parte de atrás, con lo cual es un fallo, es decir, aquí es del todo perfecto. Pero a nivel de calidad de la imagen parece una fotografía perfectamente. En este caso te crea habitaciones, te puede crear una cocina, un diseño de una cocina, un dormitorio, un cuarto de baño, un salón, como he puesto aquí. En este de abajo te crea paisajes en concreto de montañas. Hay otros que te crean paisajes de playas, que no existen. Estos paisajes no existen, son inventados, pero son absolutamente verídicos. En este ejemplo, una curiosidad, modelo de zapatillas. Estas zapatillas no existen. Se las ha inventado en función de muchos y muchos modelos de zapatillas reales que se utilizaron para entrenar al modelo. Ahora voy a pasar a otra parte de la charla donde hablo de la democratización de la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que, como comenté al principio en la introducción, hemos llegado a un punto en el que cualquier persona desde su móvil directamente puede utilizar una aplicación que utiliza inteligencia artificial, pero también que cualquier empresa, cualquier particular puede mejorar sus ventas utilizando inteligencia artificial. Y lo puede hacer ahora mismo, a fecha de hoy, de una forma muy sencilla y un bajo coste. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Dos cosas que caracterizan a la IA es que trabaja con muchísimos datos, pero cuando digo muchos son muchos datos, y que también necesita hacer muchísimos cálculos, muchos cálculos. Es la forma de trabajar internamente. Pensemos, por ejemplo, en este tipo de red, que no os asustéis, lo explico muy sencillo. Es una red neuronal, de las que expliqué anteriormente, que utilizaban en el servicio postal americano para identificar de forma automática los códigos postales escritos a mano en las cartas. Se entrenó con imágenes capturadas de números escritos a mano, se entrenó el modelo y al final, al introducir un número, una nueva imagen de un número, la red es capaz de decir qué número es. Pues bien, esta red trabaja internamente con más de 2,5 millones de hiperparámetros. Esto, simplificando mucho, es, digamos, el número de cálculos que tiene que hacer la red neuronal en este caso. Si tenemos que hacer eso a mano, imaginaros 2,5 millones de cálculos con lápiz y papel. Complicado. Pues bien, a mí además se me ocurrió comparar esto con las pirámides. Pensemos en la pirámide de Keops, que tiene 2,3 millones de bloques más o menos. La red que he explicado tiene 2,5 millones, hace 2,5 millones de cálculos. Aproximadamente la complejidad de esta red, de esta inteligencia artificial, equivale a la construcción de una pirámide. Pero claro, hay inteligencias que su complejidad equivale a 3 pirámides de Keops. Yo he trabajado con redes neuronales que su complejidad equivale a unas 50 pirámides de Keops.
El programa DALL-E 3, que utilicé para sacar los pingüinos, tiene una complejidad más o menos de 4.800 pirámides de Keops. Pero es que el ChatGPT, incluso la versión anterior, no la más reciente, su complejidad equivale a 70.000 pirámides. Una burrada. Volviendo a la época de los egipcios, construir una pirámide costaba aproximadamente 27 años. Si tuviesen que construir 70.000 pirámides, plagar el desierto de pirámides, evidentemente eso no se podía hacer. Pero ¿qué hubiese pasado si en vez de hacerlas a mano, como se hacía antiguamente, con miles y miles de trabajadores, se hubiesen construido con la tecnología actual? Con grúas, con camiones gigantes, con excavadoras. Pues evidentemente las pirámides se hubiesen construido antes. Pues eso mismo es lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Los dos grandes problemas que tiene, o dos grandes características, trabajar con muchísima cantidad de datos y tener que hacer muchísimos cálculos, se han ido solucionando con el tiempo, con la evolución tecnológica. En esta gráfica se ve que el coste por cada $1.000 de inversión en tecnología, conforme ha pasado el tiempo, la capacidad de procesamiento ha ido aumentando drásticamente. Y por otro lado, el coste para almacenar los datos ha ido reduciéndose drásticamente. Con estas dos cuestiones, las grandes empresas lo que han hecho, han visto que aquí había negocio. Y como se han reducido los costes, se han dedicado a construir grandes centros de datos en distintas partes del mundo, montar ahí los sistemas de inteligencia artificial y, como son más o menos rentables, alquilar el uso a la gente, a las empresas y a los particulares, a un precio razonable y con un acceso bastante sencillo. Esto ha permitido lo que yo he llamado la democratización. La inteligencia artificial, que hasta hace unos años era un tema muy de investigación en las universidades, en departamentos de I+D de las empresas, que dedicaban muchos recursos, ahora ya, aparte de los investigadores, lo puede utilizar cualquier gobierno, empresas grandes, pequeñas empresas, gente particular, artistas, que de forma sencilla, de una forma muy sencilla, acceden a modelos que están en Internet y pueden, por ejemplo, una empresa pequeña, invirtiendo muy poquito dinero, aumentar sus ventas haciendo estimaciones de ventas con modelos de inteligencia artificial. Realmente esto es lo que ha provocado la democratización, el aumento con los años de la tecnología y, por supuesto, la visión de negocio que han tenido las grandes empresas. Una de las preguntas más inquietantes, los peligros de la IA. ¿Nos tenemos que preocupar de la inteligencia artificial? Como cualquier otro avance en la humanidad, revoluciones industriales incluidas, aparte de las cosas buenas que nos han dado, siempre hay dos aspectos que ocurren inevitablemente: los efectos indeseados y el mal uso. Efecto indeseado es, en el caso de las IAs, cuando se producen resultados que no estaban previstos. El que diseñó ese modelo no fue capaz de ver lo que ocurre a veces en algunos resultados. Y los malos usos son lo que hacen los delincuentes. Los delincuentes han visto en esta nueva industria de la IA un nuevo negocio, y el negocio de los delincuentes es delinquir y cometer delitos. Y eso realmente es inevitable, sea el avance tecnológico que sea. Respecto a los usos indeseados, uno de ellos son los sesgos. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es cuando aparecen perjuicios en los resultados que genera la inteligencia artificial. Puede ocurrir que produzcan discriminación por raza. Esto pasó en Estados Unidos, en un departamento de policía que construyeron un modelo para predecir si una persona iba a ser delincuente o no iba a ser delincuente. Y cuando lo empezaron a trabajar, resulta que a la mayoría de las personas de raza negra los etiquetaba como delincuentes. Evidentemente eso allí fue bastante polémico con el tema de racismo que tienen, y fue un problema de que el sistema estaba mal diseñado. También puede ocurrir sesgos, por ejemplo, cuando un sistema recomienda productos a las personas. Si se centra y recomienda siempre las mismas marcas. Eso es un sesgo. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre, a veces se puede hacer a posta. Pensemos, por ejemplo, en casos de discriminación positiva,
que podrían estar permitidos, pero en general, si un diseñador hace un sistema de IA que tiene sesgos y lo hace aposta inconscientemente, eso no es deseable, evidentemente. Y sobre todo ocurre porque hay una falta en diversidad de datos, es decir, si queremos hacer un estudio poblacional de enfermedades o de lo que sea, tenemos que introducir datos de personas de todo tipo, de hombres, de mujeres, de niños, de todas las edades, condiciones sociales, etc. ¿Por qué? Porque tiene que haber variabilidad completa de todo el extracto social. Si nos focalizamos o ponemos demasiadas pocas personas de un tipo o demasiadas muchas personas de otro tipo, el modelo va a tender a favorecer o entorpecer o perjudicar a esos grupos de personas. Eso también genera malos entrenamientos. ¿Cómo evitarlo? Pues evidentemente analizando los datos y utilizando datos realmente suficientemente variables en el entrenamiento. Y sobre todo vigilar los resultados, no solamente al entrenar, sino cuando se utiliza el modelo. Sobre todo lo tienen que hacer humanos. Cuando se pone en funcionamiento un sistema, sobre todo sistemas que toman decisiones sobre personas, hay que vigilar los resultados y cuando se detecte algo, tomar medidas y parar el sistema, recodificarlo o lo que haga falta. Otro problema es la falta de transparencia de los algoritmos. Esto lo comentaba con lo de la caja negra, que son las redes neuronales que no sabemos realmente lo que hace. Este problema se llama la carencia de explicabilidad, es decir, el sistema, el programa informático ofrece resultados pero no dice cómo los ofrece. Y esto es un problema porque no nos da confianza. Esto se puede hacer aposta, puede ocurrir que empresas, por ejemplo, desarrollen sistemas que quieran mantener en secreto por cuestiones de propiedad intelectual o modelos muy complejos como pueden ser las redes neuronales que realmente intrínsecamente son ya cajas negras, no se sabe muy bien cómo funcionan. Lo que hay que hacer, pues darles explicabilidad. Y esto es una rama de la IA que está en desarrollo y consiste en, conforme van trabajando y van haciendo los cálculos, ofrecer técnicas que vayan explicando cómo ofrecen los resultados al final. Si tenemos un sistema que dice cómo funciona y cómo llegan los resultados, nos va a generar mucho más confianza y nos va a permitir también detectar fallos antes de que ocurran. También lo que se puede utilizar son modelos de caja blanca, todo lo contrario que los de caja negra. Son programas informáticos que sabemos exactamente cómo funcionan y cómo obtienen los resultados. Estos modelos existen, lo que pasa es que no siempre se pueden aplicar a todos los casos. Otro efecto indeseado es respecto a la privacidad, que es el uso inadecuado de nuestros datos personales. Aquí en España, en Europa en general, estamos muy concienciados porque tenemos unas leyes muy rígidas en protección de datos, pero en otros países no. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la inteligencia artificial, al trabajar con muchos datos, si no cumplimos la legalidad correspondiente, pues va a haber problemas y nuestros datos pueden viajar y no sabemos dónde. O puede ocurrir que sí que se cumplan las leyes, pero sean leyes de países que no son suficientemente exigentes. Lo que hay que hacer es que cumpla la ley, que los modelos de inteligencia artificial, cuando vayan a utilizar nuestros datos, tengamos que dar nuestro permiso, se nos diga claramente para qué se van a utilizar y sobre todo que se utilicen en entornos de confianza, es decir, las empresas que estén detrás que sean solventes, que cumplan la ley, que tengan auditorías, para poder garantizar que lo que hacen pues es más o menos que lo que hacen intentan hacerlo bien. También se puede evitar directamente anonimizando los datos. Si tenemos información de pacientes, de enfermos, todos los datos clínicos se utilizan, pero se elimina el nombre, el apellido, el DNI, el teléfono, de forma que es imposible identificar a esa persona a partir de los datos clínicos. Eso se llama anonimizar y es una forma de evitar problemas de privacidad, porque evidentemente ya nuestros datos no los va a conocer nadie. Se utilizan de forma anónima. En relación con esto, pues está el concepto de la ética. La ética, y debido al auge que está teniendo la inteligencia artificial, la ética es un tema ya que ha salido encima de la mesa a nivel ya mundial. De hecho, en octubre pasado, hace muy poquito,
en una reunión del G7, los países más poderosos del mundo, decidieron establecer un código de conducta ético de la inteligencia artificial. Claro, ahí había posturas enfrentadas. Los americanos son partidarios de la mínima regularización, pocas trabas a la IA para proteger sus empresas. En Europa somos mucho más restrictivos y al final fue Japón el país que en un término medio consiguieron llegar a un acuerdo. Japón proponía una regulación ajustada, ni mucho ni poco, lo justo. Proteger, tener ética en el uso de la IA, pero sin frenar su desarrollo. Y en Europa, hace 3 semanas escasamente, ya se consiguió un preacuerdo para elaborar una ley de inteligencia artificial. Se va a basar en evaluar los riesgos. Va a haber prácticas que directamente no se van a permitir, como puede ser el reconocimiento facial utilizando IA. La puntuación social, utilizando tus datos de redes sociales que te etiqueten de una manera o de otra. Eso también se va a prohibir. La manipulación cognitiva, que utilizando tus datos te hagan campañas de publicidad o de lo que sea para, por ejemplo, que te dirijan a votar a un determinado partido. Todo ese tipo de cosas se van a prohibir. Pero como digo, esto se está redactando actualmente, estará en unos cuantos meses y entrará en funcionamiento en el año 26. El mundo de la inteligencia artificial, como podéis ver, es día a día. Estamos ahora mismo día a día con nuevas novedades y hay muchas cosas que están en pleno desarrollo. Y una de ellas es la legislación, que evidentemente es necesario. Otro problema de la IA ha ocurrido con otras revoluciones industriales, es la reestructuración laboral. Se están perdiendo muchas profesiones o se van a perder y se van a producir despidos. Ya comentaba que los mismos programadores utilizan ChatGPT, los informáticos, para crear el código de sus programas. Eso son una amenaza a su trabajo. Pero los mismos diseñadores gráficos, con las redes generativas para crear imágenes, su trabajo se ve amenazado, evidentemente. Pero también los traductores, arquitectos y muchísimas profesiones se van a ver afectadas. Aquí tiene que aparecer un concepto de conciencia social y empresarial. Todos tenemos que ser conscientes que este avance tan importante, esta nueva revolución industrial, debe de hacerse teniendo en cuenta los efectos negativos sobre los trabajadores, y hay que ponderarlo de alguna forma. Puede ocurrir que no haya despidos, pero sí que haya cambios en los trabajos. Quizás sea lo más deseable, que la gente deje de hacer una cosa y pase a hacer otra, pero no lo despidan, o que se les forme o se autoformen incluso. Pero también van a aparecer nuevas profesiones. Toda la parte relacionada con la gestión de los sistemas inteligentes son nuevas profesiones, arquitecto de datos, ingeniero de datos, científico de datos, pero también los gestores de proyectos de inteligencia artificial, todo esto nuevo, los investigadores, especialistas en ética, que quizás en el futuro en todas las empresas habrá un especialista en ética por el uso de la IA, operadores de robots. En definitiva, que va a haber una reestructuración laboral que está afectando ya muchas profesiones y con el paso de los años afectará a casi todas. Respecto a los malos usos, pues como he comentado, aquí la gente mala va a aprovechar esta nueva tecnología para hacer el mal, como siguen haciendo. Hay casos que son quizá graciosos. Los deepfakes son vídeos de personas o personajes públicos, pero que son falsos. Esta es una imagen capturada de un vídeo que aparece Tom Cruise, el famoso actor, y sale haciendo pues actividades cotidianas, jugando al golf, comiendo una hamburguesa, haciendo ejercicio. Y cuando salieron los primeros vídeos, todo el mundo pensaba que era él, hasta que se descubrió el pastel y son falsos. Pero son tan perfectos que es prácticamente imposible distinguirlo de la realidad. Son absolutamente veraces. Pero claro, esto es algo gracioso, pero también se puede utilizar para hacer engaños y hacer estafas. También lo que se está haciendo es suplantación de la voz. Ahora mismo hay programas que capturándote 5 o 10 segundos de mi propia voz es capaz de reproducir cualquier conversación o cualquier frase y por lo tanto suplantarte. Ha habido casos de gente mayor que ha recibido la llamada telefónica de su hijo, de su supuesto hijo, y le ha dicho: papá, mándame 3.000 euros que estoy en un apuro urgente. Y no era él, era una estafa. Pues eso está ya ocurriendo y lo que pasa es que se intenta
se intenta minimizar. También generar contenidos inapropiados. Pensar en la pornografía, pues es un problema muy grave. Manipulación política, utilizar redes sociales para hacer campañas ocultas de votos a un determinado partido o a una determinada persona. Ciberataques, noticias que habéis visto que han atacado la seguridad social o algún hospital para robar datos, pues estos ciberataques se están ya dirigiendo con inteligencia artificial. Es otro problema. Crear perfiles falsos en redes sociales. Ya hay muchos casos conocidos. Hay perfiles en algunas redes sociales, la gente se vincula a ellos, piensa que están hablando con una persona y no es una máquina. Pero es que también hay vídeos de modelos que no existen, son falsos, son imágenes generadas como el vídeo de Tom Cruise y tienen sus seguidores. Incluso cuando saben que son falsos, sus seguidores siguen estando ahí. También control de la población. Esto es muy preocupante. Esto lo están haciendo seguramente en China. En China hay cámaras por todos los sitios, por todos los rincones del país, a lo mejor tantas como chinos, y monitorizan constantemente a la gente, capturan sus imágenes y son capaces de identificarlos. Pero es que cuando la pandemia, que todos iban con mascarilla, tuvieron que modificar esos sistemas para identificar a los chinos con mascarilla puesta, y más o menos lo consiguieron. Pues eso es un problema y es un mal uso, evidentemente. Y todos estos casos, y otros muchos que quizás haya, aprovechan las redes sociales. Las redes sociales son ahora mismo el escaparate para vender productos, para buscar pareja, para buscar amigos, para buscar información, y también se utilizan para cometer delitos, evidentemente. Detrás de todos estos delitos suele haber delincuencia organizada. Gente particular, pues seguramente también hay, pero los grandes golpes, digamos, los hacen gente organizada y muy organizada. Y los usos militares. Está claro que donde hay una nueva tecnología, los servicios secretos, los ejércitos de todos los países harán cosas buenas con la inteligencia artificial, pero seguramente también hacen cosas malas. Pero bueno, esta es la parte mala y la preocupante, que simplemente tenemos que saber que existe y dejar que la policía actúe. Pero la parte buena, que yo creo que los hay, son los beneficios de la inteligencia artificial. Como he dicho, la IA es una nueva revolución industrial que ha permitido una democratización de su uso. Voy a poner ejemplos muy sencillos que nos están beneficiando actualmente. En la sanidad. He puesto el ejemplo de la detección de diabetes en embarazadas. Eso se puede hacer, pero es que se puede hacer con cualquier enfermedad. Siempre que tengamos datos clínicos de muchísima gente de la población, podemos hacer estudios de prevención del cáncer y cualquier tipo de enfermedad que se nos ocurra. Se puede utilizar para detectar mutaciones genéticas asociadas a tumores cerebrales, utilizando imágenes de resonancias magnéticas. Se entrenan modelos que son capaces de identificar esas mutaciones, que de otra forma ningún médico sería capaz de hacer. Evidentemente, después siempre tiene que haber un facultativo que valide esos resultados. En temas sanitarios no podemos dejar el grado de certeza que comentaba, aunque sea muy alto de certeza, siempre tiene que haber un profesional que valide los resultados. También se están utilizando para segmentar órganos y tejidos, localizar los pulmones en una resonancia magnética, otro tipo de tejidos. Todo eso con técnicas de visión artificial. Otro ejemplo, detectar enfermedades respiratorias. Modelos que a través de radiografías se han entrenado para detectar enfermedades que difícilmente se pueden detectar. O bueno, se pueden detectar, pero de lo que sirve esto es para acelerar esa detección y ayudar a los médicos a detectarlas. También se puede utilizar los datos poblacionales de las infecciones, como puede ser ahora la gripe, mezclarlos junto con las condiciones meteorológicas y predecir la afluencia a los sistemas sanitarios y a los hospitales. ¿Para qué? Para estar preparados y dimensionar correctamente los médicos que hay y los recursos materiales. Eso se está haciendo y muchas otras cosas que se están haciendo. En la industria, evidentemente, cualquiera cosa que nos podamos imaginar, se puede utilizar inteligencia artificial. Pongo aquí 4 ejemplos. El transporte y la automoción. Pensemos en coches autónomos, trenes autónomos,
donde directamente eliminamos el factor del cansancio en el conductor. Los accidentes tantos que hay por las distracciones ya no ocurrirían con estos sistemas. Incluso también al producirse una conducción automática y muy vinculada a otros vehículos, se podría mejorar las congestiones de los coches y la conducción en general. Los métodos de fabricación. Pongo un ejemplo de estas gafas que es mi caso particular. Yo me compré las gafas que llevo hace mes y medio y en la tienda me dijo que sepas que los cristales los están fabricando con inteligencia artificial. Y digo, ¿cómo? Explícame lo que entiendo de esto. Y me dijo que una empresa francesa, ha utilizado datos de miles y miles de clientes, los datos de fabricación de las lentes, de los cristales, y ha creado un modelo que es capaz de mejorar pequeñas imperfecciones que se producen en la fabricación, obteniendo al final cristales mucho mejores. Pues es un ejemplo real. La logística, todos los miles y miles de paquetes que circulan por el mundo debido al comercio electrónico. Hay que gestionar la distribución, la correcta distribución, la más eficiente. ¿Para qué? Para ahorrar costes de transporte, contaminación por el transporte, etc. Eso se está utilizando. Gestión de la energía eléctrica, la producción se tiene que ajustar siempre al consumo en cada momento, se está haciendo inteligente, utilizando datos climatológicos, otro tipo de consumos, de datos de consumo de hogares, se consigue predecir con bastante exactitud el consumo que va a haber en cada momento y por tanto así ajustar la producción. Todo eso con modelos de inteligencia artificial. En tareas personales, desde la gestión de nuestra agenda diaria, en la oficina, organizándose de forma automática correos electrónicos, la creación artística, ya habéis visto lo que se puede hacer a nivel de imágenes, pero es que también hay sistemas que crean música artificial que no existe y que te la crean en un momento, en un estilo concreto. También para el cine se puede utilizar. En los estudios, los estudiantes ahora, en la escuela y en las universidades, utilizan ChatGPT de forma masiva. Esto también es un problema, porque si, por ejemplo, uno de los objetivos de la enseñanza es enseñar a los niños y a los adultos a hacer resúmenes de un texto, si eso los alumnos lo hacen con ChatGPT, no van a aprender a hacer resúmenes. Eso es un problema. Por lo tanto, esto implica que los sistemas educativos hay que darles alguna vuelta y prever este tipo de programas como ChatGPT, prohibirlos directamente y dejarlos solo para uso, digamos, anecdótico, porque si no, evidentemente el esfuerzo de los estudiantes se va a ver bastante mermado. En las tareas diarias ya tenemos electrodomésticos, como son las aspiradoras, lavadoras que he comentado, que son autónomos y con sistemas de inteligencia artificial que realizan su trabajo eficiente. Esto nos ahorra tiempo. Mientras el aparatito está limpiando la casa, yo puedo irme con los niños a donde sea. Y luego asistentes virtuales, sobre todo pensando en las personas discapacitadas. Ya hay sistemas que son capaces de traducir en tiempo real al lenguaje de signos, pero también hay sistemas que permiten convertir las emociones de la cara a sonidos, para que un invidente sea capaz de escuchar la emoción y la cara que tiene con la persona que está hablando. Estos son avances también que se están produciendo. Y en cuanto al futuro de la inteligencia artificial, decir en primer lugar que el camino continúa. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora, que es fruto de años y años de investigación, va a seguir. ¿Por qué? Porque se ha visto que los resultados que se están obteniendo ahora son muy buenos. Está claro que la inteligencia artificial va a tener un crecimiento imparable. Sobre todo porque detrás hay un negocio. Como he dicho, las grandes empresas han visto aquí un nicho de sacar dinero y por eso también está creciendo. Se va a seguir persiguiendo la IA fuerte que comentaba al principio, ese robot que realmente tiene conciencia. Yo ya he leído artículos de especialistas que dicen que en el año 2031, que es a la vuelta de la esquina, se conseguirá la singularidad, tendremos una inteligencia equiparable a la humana. ¿Eso ocurrirá? Pues yo pienso que es demasiado pronto, pero quizás con el tiempo ocurra. ¿Es peligroso?
pues quiero pensar que habrá unas leyes como las leyes de Asimov, que comentaba, las leyes de una robótica, que nos pongan límites a estos robots inteligentes y no nos supongan una amenaza. Luego también el nuevo modelo laboral que se está produciendo, eso va a seguir ocurriendo. Y por supuesto se va a seguir fomentando la investigación. Todo lo que hemos conseguido a fecha de hoy es fruto de años y años de investigación en universidades, en departamentos de I+D de empresas. Sin esa investigación no se hubiese llegado a lo que tenemos ahora. Y evidentemente ahora se va a seguir investigando en nuevos modelos de IA. Y en cuanto a retos futuros, pues 4 apuntes importantes. En primer lugar, está claro que tenemos que conseguir un control y una legislación sobre la IA y pensando mucho en la protección de datos. Y ojo, sin que esto suponga un freno al desarrollo de la propia tecnología. Pero está claro que hemos llegado a un punto en que toda la industria, los gobiernos se han dado cuenta que hay que poner un poco de puertas al campo. También hay que conseguir la aplicabilidad. Tenemos que hacer que los sistemas inteligentes sean capaces de decir cómo llegan a esas conclusiones. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar confianza. No es sencillo, pero creo que es un reto importante. Por supuesto, la ética. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial a veces quizás no sea conveniente utilizar. Por eso tiene que haber un concepto de ética general a nivel de empresarial, a nivel de gobiernos, a nivel sanitario, en el uso de todos los modelos de IA que se puedan producir. Y también que la transformación de la sociedad que está produciendo esta nueva tecnología sea en equilibrio. En primer lugar, que la IA no genere nuevas discriminaciones. Ya vivimos en un mundo con tantas discriminaciones que mejor no tengamos más. Y sobre todo que el uso y los beneficios sea igual para todos. Esto también es complicado. En nuestro mundo sabéis que hay países más pobres, más ricos, pues el objetivo es que esta nueva tecnología se desarrolle igual para todos y en todos los países. Son unos retos bastante interesantes que creo que habría que conseguir, por lo menos intentar conseguirlos. Y no quisiera dejar de mencionar el consumo de energía. Todos estos programas informáticos, lo repito otra vez, se ejecutan en máquinas que consumen energía. Puesto que cada vez más hay sistemas informáticos dedicados a esto, el consumo está aumentando drásticamente. El modelo de ChatGPT, el 3, el modelo anterior al actual, solo en el entrenamiento se calcula que consumió tanta energía como 120 hogares durante todo un año. Eso es mucho. Y solo en el entrenamiento, en el uso diario, se sigue consumiendo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Habría que utilizar y tender a utilizar energías renovables para todos estos sistemas y sobre todo mejorar la eficiencia, conseguir modelos que hagan las predicciones en menos tiempo y con menos número de operaciones, que es al final lo que nos aumenta el consumo en el uso de los programas de inteligencia artificial. Como conclusión, pues 4 ideas. Yo creo que no hay que tener miedo a la IA. Es una cosa que nos ha llegado, una nueva tecnología, y lo que hay que hacer es informarse. Venir a charlas como esta, leer libros, leer artículos, y siempre que tengáis oportunidad de cualquier cosita que podáis leer, leerla, porque seguramente entendéis algo. Y preguntar, cuando os enfrentáis a cualquier servicio público o privado que te dice esto utiliza inteligencia artificial, pues preguntarle, no tengáis miedo en preguntar, algo os dirán, ¿no? En segundo lugar, que la IA, usada con controles y sentido común, va a mejorar nuestras vidas. He puesto ejemplos muy claros, la sanidad, toda la asistencia sanitaria. Yo creo que eso es así, los perjuicios que tiene y todos los problemas y los malos usos son mucho más las cosas buenas que las cosas malas. Y en todo caso, como digo en el punto 3, delincuentes siempre habrá. Cualquier avance tecnológico habrá gente mala que intente aprovecharlos. Si dentro de 500 años descubrimos una forma de desplazarnos a otros planetas, a otras galaxias, seguramente esa tecnología la utiliza la gente mala para hacer el mal. Pues bueno, dejemos a la policía que actúe, que realmente es su trabajo. Y al final a la mayoría de los delincuentes los meten a la cárcel. Y por último, que la inteligencia artificial fuerte
es una utopía. He puesto aquí la imagen de una película famosa Terminator, donde una máquina toma conciencia de sí misma y decide eliminar a la humanidad, matarla a toda la humanidad, porque supone que es una amenaza para su propia existencia. Pues bien, esto es una película que queda muy bonita, muy espectacular, da mucho miedo, pero a fecha de hoy esto no va a pasar. Y en el futuro, si alguna vez llegamos a tener robots inteligentes, yo pienso que se llegará a ese momento con una serie de limitaciones de forma que no supongan una amenaza para nosotros. Quiero pensar, ver en que los robots, en vez de matarnos, van a estar jugando con los niños en los parques. Y para terminar, el título de la conferencia, la inteligencia artificial debajo de la cama, pues lo puse así también pensando en el final, y era para terminar con una sonrisa, ¿no? Muchos tendréis en vuestras casas una aspiradora de estas automáticas que va por la casa, va limpiando y luego se carga automáticamente. Pues bueno, si alguna vez la encontráis debajo de la cama, porque se ha parado, porque estáis directamente limpiando, porque no os asustéis, no penséis, este bicho raro, no. Ya sabéis, porque muchas de estas máquinas incluyen técnicas de inteligencia artificial, visión artificial, planificación de rutas para que tarden menos en limpiar o fregar. Pues bueno, si la veis debajo de la cama no os asustéis y directamente la tuteéis, como pongo aquí, porque ya sabéis más o menos cómo funciona esto y cómo funciona por dentro. Y nada más, muchas gracias por la atención, espero que os haya gustado esta charla divulgativa, y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Bueno, Luis Enrique. ¿Luisen? No, Luisen. No. Nos ha encantado, yo creo, a todos la conferencia que nos has dado, y no estamos muy seguros si estamos más tranquilos o menos. Yo creo que sí. Sí, bueno, pues, hombre, lo que hablas de la medicina, la verdad es que siempre es un avance, ¿no? Yo creo que hubo ya muchos avances hace tiempo cuando yo trabajaba en el hospital, a nivel tecnológico, pero bueno. A ver, nos han seguido 50 personas a través de internet. Voy a haceros una foto para contaros luego, para saber el aforo que hemos tenido, porque 50 personas son las que hay que sumar a los que hemos estado aquí. Nos han estado haciendo preguntas. Si os parece bien, te planteo alguna de las que nos han hecho por internet, y luego, si queréis, os acerco el micro y las hacéis vosotros, ¿vale? Jorge Laborda, el catedrático que, bueno, es conferenciante también de estos ciclos, dice: la pregunta es si, llegado a un cierto nivel de inteligencia, se puede evitar que surja la consciencia de sí mismo. ¿Llegará a pensar la inteligencia artificial algún día por sí sola? Bueno, pues eso es lo que comentaba, que hay dudas. Los expertos, por lo que yo veo y leo, no tienen claro que esto pueda llegar a ocurrir. Una máquina, lo he comentado varias veces en la charla, un robot que tenga conciencia de sí mismo. No se sabe bien si podrá llegar a ocurrir. Sobre todo porque, lo he dicho en la charla, no se sabe muy bien cómo funciona la conciencia. Sabemos cómo conducir un coche, sabemos las normas de tráfico y eso se puede reproducir, pero la conciencia, cómo funciona en el cerebro la conciencia, no sabemos cómo funciona. Yo creo que al final, dentro de años, no en el año 2031 como vi en algún artículo, dentro de años, 50, 100 años, no lo sé exactamente, sí que habrá algún tipo de conciencia artificial, y si no es conciencia, serán sistemas súper complicados y tan avanzados que hagan cálculos tan rápidamente que sí que sea similar a una conciencia. ¿Exactamente una conciencia humana? Pues es una incógnita. Yo apostaría que con el tiempo la humanidad sí que habrá robots a nuestro lado, espero que para hacernos el bien, pero es una incógnita realmente. Juan Luis Martín acaba de preguntar, que enhorabuena por la charla. Gracias. Y dice: aunque no es objetivo de la charla, si es posible, que explicaras brevemente cómo acceder a iniciar el ChatGPT, que no lo ha conseguido todavía. Iniciar.
Es que no tengo acceso a internet. No. Pues entonces... Bueno, pues luego después del vídeo ponemos los podemos poner un vídeo de cómo funciona. Bueno, seguimos. Encarnación Martínez acaba de decir felicitaciones al ponente, muy instructiva, da un poco de meditis el avance tan rápido. Bueno, mi hijo pregunta ¿cómo hemos podido pasar de tener inteligencia más o menos básicas como el reconocimiento de caras a algo tan como el ChatGPT? ¿No ha habido un paso intermedio? Ha habido pasos intermedios. La empresa que ha desarrollado ChatGPT, que se llama OpenAI, que diga, sí que lleva muchos años trabajando. Y lleva años trabajando porque ha gastado mucho dinero. Realmente esto no se ha hecho el ChatGPT salió hace un año y poco, pero es fruto de una evolución de muchos años de investigación y mucha inyección de dinero. De hecho, la gran empresa Microsoft puso mucha pasta en esta empresa para poder llegar a donde estamos. Se ha pasado efectivamente de modelos, pero es que es alucinante. Yo he visto ejemplos de hace 2-3 años que no hacían ni la mitad de lo que se hace ahora. Y todo es fruto de la investigación y del desarrollo tecnológico y del aumento de la potencia de cálculo que lo he explicado anteriormente. Eso ha sido la clave. La clave es que la misma tecnología ha permitido llegar a un punto de construir programas tan complejos que son capaces de hacer lo que hacen actualmente. El ChatGPT 4, que es el más reciente, yo me he utilizado el ChatGPT 3 porque son los datos que tenía, es quizás 100 veces más complejo que el ChatGPT 3. No sé exactamente la dimensionalidad, pero es muchísimo más complejo. Y están ya trabajando en el siguiente modelo, que será seguramente más alucinante. Sí, Clara Mata, y ya es la última que te leo, dice que cuando entrenamos ChatGPT y vamos introduciendo premisas, van a pasar a generar un buen retorno de contenidos. Dice que está interesada en aplicaciones de inteligencia artificial en elementos relacionados con las personas con discapacidad. Le voy a pasar el micro a los señores y señoras de la sala. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Y os acerco el micro, aunque no se oye bien. Pero que tenéis alguna pregunta. Bueno, pues hay que reconocer que la herramienta de retransmitir en directo es una herramienta muy útil, porque hace poco, en el museo, yo soy socio de la Asociación de Amigos del Museo, y en las conferencias que organizan los martes se llena el salón de actos del museo, se llena hasta arriba. Tanto es así que muchas veces, no se permite entrar más de la gente que cabe. Pues esto estaría muy bien, porque la gente desde su casa, desde el bar o desde donde fuera, podrían incluso seguir la conferencia en directo y hacer preguntas al ponente en tiempo real. Entonces, yo creo que hemos empezado una buena etapa con Hacemos Barrio. Señora concejal. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Se oye. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, darte las gracias por la conferencia, porque la verdad es que ha sido muy explicativa. Yo estoy como todo el mundo, estoy de oír lo de la IA. Entonces, lo que veo yo aquí, que yo sé que no puede ser porque no voy a vivir, pero sí que me gustaría estar visto el mundo cuando pase 20, 30 años de cómo sería luego a como es ahora, porque esto para nosotros es nuevo. Yo esto casi que por lo comparo, cuando empezó la informática, los que somos ya mayores, cuando empezaron los antiguos Spectrum, los Commodores, que veíamos un ordenador con una cinta de cassette que decíamos, ¿y esto qué es? Y hasta donde ha llegado ahora lo que es la informática. Pues yo creo que esto va a ser más. Y ver cómo pudiera ser el mundo, yo ya te digo, porque no creo que lo vea, pero cuando pasen 30, 40 años, pero yo creo que esto va a ser, y esto es la mínima punta de un gran iceberg, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esto es nada más que la puntica que se ve arriba de todo lo que hay dentro. Esto está evolucionando a tal velocidad que es que yo que sigo este mundillo y todos los días leo un nuevo artículo con alguna novedad.
Y digo, madre mía, pero si esto no era posible hace una semana. Y nuevos avances y nuevas investigaciones. Esto va a ser brutal. De aquí a 2 años, incluso, no hay que irse 20 años, de aquí a 2 años habrá avances absolutamente espectaculares, no tengo la menor duda. Y pensando ya en 20 años, 30 años, pues es increíble. Bueno, esto solo darte las gracias y bueno, y a la Faba, este ayuntamiento y a los que han podido hacer este ciclo de conferencia. Yo a la primera que asisto, porque es verdad, pero chapó, porque esto es digno de venir. Además, yo me voy súper contento, y espero venir más. Gracias. Muy bien. Bueno, pues decirte que todas las estamos grabando, aparte de emitirlas, las estamos grabando y las colgamos en internet en una página que se llama hacemosbarrio.es. Ahí están todas. Esta, la ventaja que tiene además es que conforme le dé al botón de acabar se queda ya publicado. Don Miguel Lucas, no me digas que no tienes una pregunta. Pero yo creo que se oye perfectamente. Sí, no, pero es que estoy grabando con el... Mi pregunta es un poco colateral realmente al tema principal de hoy, pero es el aspecto del desarrollo de la tecnología sobre la que se apoya la propia inteligencia artificial. En algún artículo por ahí yo también he querido entender que la capacidad que significaría el empezar a desarrollar ordenadores cuánticos sería, digamos, lo que más podría aproximar a que se pudiera producir esa singularidad que en algunos casos pues, se ve como posible y en otros no, dependiendo, en principio se valora por la propia capacidad de operación y de cálculo que se puede realizar, pero claro, como no sabemos qué puede dar de sí un ordenador cuántico, no sé. Entonces, ¿qué relación existe actualmente? Es decir, ¿se va trabajando en algún punto conjuntamente con ese desarrollo de tecnología? No ya solamente lo que es el programa, sino chapa y pintura, vaya. Sí, efectivamente, no quiero comentarlo porque es un tema ya mucho más técnico, la computación cuántica. Eso es como comparar un coche de los años de 1900, o cuando se creó el primer coche, a un modelo actual eléctrico. La computación actual, los programas informáticos actuales serían el coche del año 1900. La computación cuántica es el coche actual. Entonces, hay una enorme diferencia. Efectivamente, una de las posibilidades de que se llegue a conseguir esa singularidad, esa inteligencia realmente humana, sería utilizando computación cuántica. Pero esa rama de investigación de la informática está en desarrollo. Realmente, actualmente, no hay ordenadores cuánticos. Hay ordenadores cuánticos experimentales que cuestan muchísimo dinero hacerlos, como pasó cuando se crearon los ordenadores. Los primeros ordenadores que ocupaban una habitación como esta y hacían operaciones matemáticas sencillas. Pues esto es lo mismo, es una nueva tecnología que con los años se va a desarrollar y seguramente permita llegar a una capacidad de cómputo tan potente que permita simular la conciencia humana o lo que suponemos que es la conciencia humana. Pero efectivamente sí que es una de las vías para poder llegar a eso. Sí. Bueno, creo que ha quedado todo tan claro, Vicente. Me alegro. Mañana tenemos conferencia dentro del ciclo. Esta no era dentro del ciclo. Mañana continuamos después del parón de Navidad con una conferencia que nos va a dar una profesora de la Facultad de Medicina de por qué algunas bacterias nos ponen enfermos. También la vamos a emitir en directo, también la vamos a grabar y bueno, pues una forma de difundir el conocimiento. Muchas gracias a todos.